Iglesia, muy buenas tardes. Qué gusto, como cada domingo les digo, saludarles y que estén en la casa del Señor, que estén presentes para adorar, porque a quien venimos a adorar es a nuestro Dios, ¿verdad? En el mensaje anterior dijimos que debemos acercarnos primeramente a Dios y poner nuestros planes, proyectos y propósitos delante de Él para que sean dentro de su voluntad y que entonces sí recibiremos esta bendición que queremos, ¿verdad? Y otra manera de emprender el año es esta precisamente, en el ayuno. En el ayuno hay bendición y esta es una buena herramienta espiritual que el Señor nos enseña para que nos acerquemos a Él. Dentro de este periodo de 21 días que estamos llevando a cabo, lo hacemos con dos propósitos. El primero, se los leí en el versículo que dice que es para solicitar que niños y adultos andemos en el caminar de Dios. Y el segundo es para encarnar en nuestros corazones la visión de trabajo 2023, que es cegar y participar. Participe activamente en la predicación de la palabra, llevándola ahí a donde hace falta. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que conozcamos lo que significa el ayuno. Muchas veces ayunamos y no tenemos realmente bien fijo el propósito o no tenemos la forma en que debemos de estar ayunando. La Biblia es el único lugar en donde usted va a encontrar de qué manera y cuál es el ayuno correcto que debemos de practicar. Y debemos de practicar el ayuno no tan solo al inicio del año como los hemos convocado, porque nos ponemos de acuerdo, porque antes de entrar a este periodo de ayuno, yo les invité a que lo hiciéramos. De manera que la semana pasada, el día lunes, empezamos este ayuno, ¿verdad? Y el ayuno nos va a ayudar a fortalecer el espíritu, nuestro espíritu, y como consecuencia nos vamos a acercar más a Dios, a someter nuestra carne. Y no lo vamos a hacer solos ni en nuestras fuerzas, el sometimiento de la carne, sino que lo vamos a hacer por medio del fruto del Espíritu. De esa manera el Señor también nos va a ayudar para que busquemos de manera voluntaria al Señor presentando este ayuno. El significado básico del ayuno es la ausencia de alimentos y líquidos. Ese es el significado básico del ayuno: ausencia, abstención de alimentos, sea de manera total o sea de manera parcial, alimentos y líquidos. Y esto lo vamos a hacer por un tiempo determinado. Hoy usted sabe que lo estamos haciendo por un tiempo de 21 días. Y esto, escuche bien, esto es únicamente la forma. Pero el fondo que hay en el desayuno que usted está ofreciendo es lo más importante. El fondo es el más importante que la forma en la que estamos ayunando. Y podemos ayunar por diferentes motivos, pero siempre será de suma importancia que lo hagamos de la manera correcta, que lo hagamos dentro de la voluntad del Señor y con un objetivo muy específico y ordenado. Y siempre buscando la voluntad de Dios. Por lo cual es muy importante que examinemos nuestro corazón para que entendamos realmente lo que nos está motivando a ayunar. Porque sí podemos ayunar por intereses personales y en ocasiones mezquinos y en ocasiones egoístas, ¿verdad? Que lejos de ofrecer un ayuno, podremos estar haciendo solamente una dieta, fíjese.
Y un ayuno no se trata de una dieta. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, está bien, vamos a hacer el ayuno y así aprovecho y bajo de peso. Y no se trata de esto un ayuno. No se trata de bajar de peso. Pero tampoco se trata de que en el ayuno no se trata de convencer a Dios para que Él nos dé algo conforme a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Un ayuno que ofrece un hijo de Dios lo hace como una, fíjese, lo hace como una ofrenda, lo hace como un sacrificio y espera que ese sacrificio sea agradable, que sea especial, con la intención de buscar en humildad la presencia de Dios y el reconocimiento de que lo necesitamos en nuestras vidas. De manera que Dios conoce nuestros corazones y qué es lo que estamos buscando. Para que usted sepa cuál es el ayuno correcto y el que agrada a Dios, vaya a su Biblia y busque el libro de Isaías en el capítulo 58 y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Allá en casa también síganos, abra su Biblia y abra su corazón también. Busque en su Biblia el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 58 y los versículos del 1 al 12. Es muy importante que antes de que nosotros entremos a un ayuno sepamos los motivos correctos para hacerlo y lo que buscamos en medio de ese ayuno. Le voy a dar lectura y usted ahí por favor siga con su vista este pasaje de la Biblia. Isaías 58 versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad,
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén, Señor. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias te damos, Padre bendito, por esta palabra con la que nos llamas, Señor, para que conozcamos desde tu corazón cuál es el ayuno que debemos de presentar a ti para que sea grato y nos escuches, para que recibamos esa bendición, Señor, que queremos y que estamos esperando de ti. Presentando primeramente nuestro corazón delante de ti, Señor, en humildad, en buscarte a ti como Dios, como todopoderoso, como hacedor de las cosas, como creador de nosotros, que dependemos de ti, porque eres nuestro proveedor. Gracias por ello, Señor. Te alabamos. Señor, guía y toma control de mis palabras y que no sea mi carne, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra en nuestros corazones y haga morada para que este tiempo de oración sea grato a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te lo pedimos, Señor. Amén. Pues bien, ya nos pusimos de acuerdo para el ayuno, ya lo iniciamos, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos en busca del Señor en medio de este ayuno y de oración y queremos conocer y tocar el corazón de Dios, los anhelos que Él tiene, escuche bien, para cada uno de nosotros y los conozcamos. De manera que nos hemos puesto de acuerdo para solicitar que niños y adultos andemos en su caminar. Eso es lo que estamos buscando en medio de este ayuno. Andemos en su caminar. Y de la lectura de la palabra que hicimos, la que nos ha dado el Señor el día de hoy, nos dice cómo debemos de andar precisamente en ese caminar. Isaías expone el ayuno que Dios escogió. Si nosotros no aplicamos las indicaciones del ayuno correctamente que el Señor nos está diciendo, no va a recibir el Señor con agrado el ayuno que usted esté presentando. Y tampoco, déjeme decirle, tampoco va a escuchar las oraciones para las bendiciones que buscamos y emprender nuestro año en bendición. ¿Es dura la palabra? Es dura la palabra. ¿Es una verdad la palabra? Claro que es una verdad la palabra. Por eso llama el Señor de esta manera. El título del mensaje de este día tiene por nombre el ayuno efectivo. El Señor está instruyendo a Isaías para que le diga al pueblo de los pecados cometidos, de lo que estaban haciendo mal. El versículo dice 1: anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Y qué es la rebelión? La desobediencia. Y a la casa de Jacob su pecado. Y hoy lo hace con la iglesia. Hoy lo hace con la iglesia y nos llama a entregar nuestro corazón en arrepentimiento delante de Él para que este ayuno sea grato. Pero primero nos dice que debemos de reconocer que estamos en rebelión. La palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y así como la hizo Isaías en su tiempo, nos la hace hoy. Y hoy la palabra se encarna también en nuestras vidas. Y hoy la palabra llama nuestra atención.
le dice que utilice todo el poder de su voz. Le dice, clama a voz en cuello. Habla fuerte para que el pueblo te escuche, porque el pueblo no quería escuchar otras cosas, menos escuchar lo que este profeta estaba diciendo. De manera que es de gran importancia el mensaje que el Señor envía por medio de Isaías para que el pueblo se arrepienta. Y es importante el mensaje en este tiempo y es importante el mensaje hoy y seguirá siendo importante el mensaje el día de mañana para las generaciones que vengan. Pese a que seguimos pecando como pueblo y también lo hacemos de manera personal, porque pecamos de manera personal, el Señor en su misericordia nos dice que hacemos unas cosas correctamente. Fíjese, todavía dice, son un pueblo rebelde, son un pueblo desobediente, son un pueblo que peca, pero todavía hacen algunas cosas correctamente. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice, que me buscan cada día. Sí, sí es cierto, lo buscamos cada día. ¿Por qué? Dice, porque quieren saber mis caminos. Pero los quieren saber, dice, como si ustedes hubieran hecho justicia. Como si ustedes no hubieran dejado la ley de Dios. Dice que le pedimos justos juicios y que queremos acercarnos a Él, haciendo a un lado su palabra. Al igual que entonces hoy de manera personal cada uno de nosotros buscamos del Señor en oración, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿para qué busca al Señor en oración? ¿Para que únicamente esté satisfaciendo las necesidades personales? ¿Por qué habría de satisfacer el Señor las necesidades personales de cada uno de nosotros? ¿Por qué? ¿Acaso porque estamos siendo obedientes, estamos leyendo la palabra, nos estamos acercando a Él, nos estamos humillando de manera humilde y presentándonos a Él? Nos dice la palabra claramente, quieren saber mis caminos. Sí nos acercamos al Señor por ello, porque queremos conocer sus caminos, ¿verdad? Los caminos del Señor. Sí, el pueblo de Israel hacía las cosas también en parte que agradaban a Dios, y hoy nosotros como iglesia y pueblo suyo que también buscamos del Señor en medio del ayuno que a Él agrada. Punto número 1, el motivo equivocado. Fíjese, hay motivos equivocados para ayunar. Y el versículo 3 nos dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Así lo dice la palabra. En muchas ocasiones cuando hacemos ayuno es porque sentimos que tal vez el agua nos está llegando al cuello, que ya no sabemos qué hacer y buscamos al Señor de esa manera. Pero tuvimos que haberlo buscado antes, no hasta que nos llegara el agua al cuello o arriba de la cabeza, ¿verdad? Tuvimos que haberlo hecho antes, y la palabra bien dice que buscáis vuestro propio gusto. Y todavía decimos, pero si he estado en ayuno y no he recibido respuesta. Y es posible que no ha recibido la respuesta que usted y yo queremos. La respuesta que usted y yo queremos. Porque la respuesta de Dios es diferente a la que estamos esperando. Porque nosotros buscamos lo personal. Y podemos seguir diciendo, he ayunado y no me ha contestado. Pero en ese ayuno solamente pretendemos, porque buscamos la forma para el ayuno, pero no buscamos el fondo, que es realmente el Señor. Y lo que tenemos que buscar es al Señor, ofrecérselo a Él y no buscar mis intereses personales.
Es por ello que en este pasaje es tan fuerte y el Señor nos habla muy claro y nos dice que el ayuno que pretendemos llevar es para únicamente darnos gusto a nosotros, es decir, para saciar nuestro egoísmo y no como realmente debe de ser. Muchas veces creemos que vamos a ponernos en ayuno y vamos a presentarle al Señor la situación por la que estamos viviendo, pero ¿por qué está viviendo una situación mal? No ha buscado antes al Señor, no se ha puesto a cuentas con el Señor. Hay que ponernos primero a cuentas con el Señor. Y escuche bien, cuando es por egoísmo, el Señor no reconoce de la gente ese ayuno y retiene las bendiciones para cada uno. Pero hay una razón muy poderosa de parte de Dios por la que no responde como queremos. Dice que el hombre busca lo suyo, lo que le interesa en el ayuno, absteniéndose de alimentos. Absteniéndose de alimentos, pretendiendo que Dios le conceda las bendiciones egoístas. Y debo decirle que esto no sucederá. No se fije usted en la forma. Hágalo, es importante porque también nos dice que lo debemos hacer, pero no es lo primero. La forma no es lo primero, porque no se trata tan solo de privarnos de ingerir alimentos o bebidas. El ayuno va más allá de eso. Y no me malentienda, sí, el ayuno tiene que ver con la abstención de alimentos sólidos y líquidos, sí, pero no es lo más importante, recuérdelo. Tenemos que agregar, y escuche bien, tenemos que agregar la parte medular de nuestro espíritu para conectarnos con Dios. Porque a Dios no lo vamos a convencer únicamente porque Él vea que nos estamos privando de alimentos. ¿Y dónde está el espíritu para conectarnos con Dios? El ayuno no es tan solo material, sino que debe de ser al mismo tiempo espiritual. Y entonces sí, se conjuga el ayuno. Dios les explicó que no podía aceptar esta clase de ayuno egoísta porque no era precisamente para el Señor, sino, como dice, para satisfacer de manera personal su gusto, su egoísmo. Y dice el Señor, esa no es la clase de ayuno que he escogido para ustedes, para que ustedes me lo ofrenden a mí. Porque únicamente mostraban actos externos y revelaban la condición de un corazón únicamente egoísta. Y dice la parte final de nuestro versículo 5: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y lo que realmente nos está diciendo el Señor, esto no es agradable para mí. Lo que nosotros pretendemos, que por la forma externa convencer a Dios de algo, no. Si no tiene el motivo apropiado para ayunar, tendremos, fíjese bien, tendremos como resultado que seguirá teniendo hambre, que le va a doler la cabeza, que se va a poner irritable, que se va a enojar. Y no damos la contención al cuerpo de esta manera. Es decir, de esta manera externa no hay paz en el corazón. El ayuno debe de disfrutarse y no de sufrirse. Y no de sufrirse. Mateo 6, versículo 17. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que la gente no se dé cuenta que estás ayunando y no andes pregonando.
con cara triste, con cara de sufrido. No, goza el ayuno. Goza el ayuno que estás presentando al Señor, en vez de ayunar con esa actitud de piedad. Goza y goza ese ayuno que estás ofreciendo en este tiempo al Señor. Disfrútalo porque es para Él, no es para ti. Punto número 2. ¿Cuál debe ser la motivación correcta del ayuno? Si usted quiere saber cuál es la motivación o poner la motivación correcta dentro de su ayuno, el versículo 6 nos dice, no es más bien, dice el Señor, el ayuno que yo escogí. Esto es lo que dijo y pidió. Si quieres presentar delante de mí ayuno, te diré cómo debes de hacerlo. De manera que ponga mucha atención a lo que Dios quiere que presentemos en nuestro ayuno. Dice, desatar las ligaduras de la maldad. Y esto significa que debemos de desligarnos de la esclavitud del pecado. Cuando su ayuno es correcto, el Espíritu Santo le va a revelar y llevará en el proceso de arrepentimiento de pecado. Un ayuno sin arrepentimiento de pecados no es agradable a Dios. Es por ello que el ayuno debe de ser espiritual, no tan solo material, no tan solo externo, sino buscar, como decimos aquí, conectar con Dios por medio del Espíritu. Si usted pretende conectar con Dios por medio de la forma externa, no lo va a lograr. Y no lo digo yo, se lo está diciendo la palabra. El versículo 6 sigue diciendo lo que agrada al Señor. Soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Y esto está describiendo los esfuerzos que muchas veces nosotros llevamos a cabo para ayudarnos a nosotros mismos en la manera externa. Pretendemos ayudarnos a nosotros presentando un ayuno externo al Señor, pero no un ayuno espiritual al Señor. Estamos presentando un ayuno sin arrepentimiento de pecados. Debemos de reconocer que uno mismo no tiene el poder de romper ligaduras de esclavitud de pecado, sino que es únicamente el Señor. Y no porque usted presente ayuno externo, le va a perdonar, le va a ser grato al Señor. Hay que arrepentirse de pecado y presentarlo. Entonces sí. Porque nuestra palabra, pues desde luego que no tiene poder, ¿verdad? Y si nosotros pretendemos hacerlo con decretos que salen de nuestra boca, pues no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Tenemos que ayunar con buenos propósitos, con buenos propósitos. Y sí debemos de iniciar con la abstención de alimentos, que es la parte externa, como ya les he venido diciendo, la forma. Pero aunado con ello es el arrepentimiento, desatar las ligaduras de maldad que hay en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer para que entonces sí podamos vencer las debilidades que hay en nuestro corazón, las debilidades de nuestra carne, porque les dije hace un momento que no estamos solos, sino que el fruto del Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a llevar a cabo este ayuno, y el Espíritu Santo nos va a revelar el pecado para presentarlo al Señor y que entonces sí sea grato. El Señor dice, mejor en lugar de hacerlo externamente, deja de pecar. Tu corazón revelará tus acciones y actitudes egoístas.
Eso es lo que no quiere el Señor, porque dice que lo hacemos para nuestro gusto, y nuestro gusto son las acciones egoístas, de manera que tenemos que demostrar nuestra fe con la conducta, con la conducta. Debemos de guardarnos de la incredulidad. Y la incredulidad en medio del desayuno es pensar que únicamente es abstenerme de los alimentos. Debemos de abstenernos, escuche bien, de la murmuración. Debemos de abstenernos del chisme. Debemos de abstenernos todo aquello que provoca que no llegue, que no sea grato el ayuno al Señor. Y cosas tan sencillas, la mentira. No necesita los grandes pecados, la mentira tan sencillo. Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Al Señor le gusta que lo conozcamos, y Él nos está diciendo cuál es la manera en que debemos de conocerle en medio del ayuno. A Él realmente sí le ofrecemos un sacrificio de ayuno de manera externa, pero dice: arrepiéntete. Nos dice: sé misericordioso. Nos dice: da amor a los demás. Nos dice: sé obediente mejor a mi palabra y no aflijas tanto tu cuerpo. Si el propósito de nuestro ayuno es aumentar nuestra comunión con el amor a Dios, de manera que como consecuencia vamos a tener que podremos dar amor a los demás, y nos estaremos desatando de esas ligaduras que el Señor quiere que soltemos y que entreguemos. Las ligaduras del egoísmo, buscar lo propio. Las ligaduras del orgullo. Quiere que nos desliguemos, que desliguemos nuestros corazones de las cosas puestas en el mundo. Porque muchas veces nuestro corazón está puesto en algo en el mundo que pretendemos obtener por medio de un ayuno. No, busque al Señor en el ayuno y la consecuencia la va a tener. Punto número 3. Preocupación y bendiciones de Dios. El Señor nos está diciendo cuál es el verdadero ayuno que le gusta: desatar las ligaduras de la impiedad. Nuestros corazones entregados a Él, arrepentidos, confesados, libres y limpios de pecado, y en medio de ese ayuno el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer un ayuno material y pecar. Es muy fácil hacer un ayuno material y no arrepentirnos. Entonces, ¿de qué está sirviendo el ayuno? ¿A quién le está beneficiando ese ayuno? ¿A quién le está ofreciendo ese ayuno? ¿Por qué? Porque la instrucción del Señor es clara. Si pones en práctica todo lo anterior, desde donde nos dice el Señor de lo que tenemos que desligarnos, dice que entonces nacerá tu luz como el alba. Ah, qué padre, ¿verdad? Todos queremos esa luz, todos queremos salir del pozo, todos queremos salir del hoyo, todos queremos lo que le estamos pidiendo al Señor. Dice: sí, me voy a presentar a ti. Sí. Si pones en práctica lo anterior, quitando de tu corazón el egoísmo, la vanagloria, y rompes con los yugos del pecado por medio del arrepentimiento, dice el Señor, entonces ese ayuno sí será aceptado, será aroma grato para el Señor que suba hasta los cielos, porque estamos presentando en medio de ese ayuno un corazón
arrepentido. Un corazón confesando los pecados. Y va usted a ayunar de pecado. De eso sí va a ayunar. Dice el versículo 9, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando usted hace esto, cuando desata las ligaduras de la impiedad, del pecado, se arrepiente y se presenta ante el Señor, las bendiciones de Dios entonces iban a ser en su vida y va a respaldar el ayuno material y espiritual que está presentando. Y el Señor nos va a dar su aprobación en todo lo que emprendamos. Entonces sí, porque primero es Dios. Es nuestro arrepentimiento, es dejar atrás nuestra vanidad, nuestro orgullo y buscar a Dios, y entonces sí va a ser grato a Él. Y no tan solo va a ser grato para este año que estamos llevando a cabo este ayuno de 21 días, sino que lo seguirá toda su vida, porque no hay que hacer ayuno nada más al principio de año. El ayuno hay que mantenerlo como una disciplina constante en nuestras vidas. Si tú quitas de tu corazón el orgullo, la vanidad, el egoísmo, que ya son pecados en sí mismo, y dentro de ellos buscamos más pecado, Dios siempre que le entreguemos a Él ese arrepentimiento, Él va a ser nuestra retaguardia. Y eso es que Él va a respaldar el ayuno que estamos ofreciéndole. Y veremos entonces sí la manifestación de Dios en nuestras vidas. Él va a bendecir lo que estemos presentándole. Él va a hacer que prospere nuestro camino, porque estamos buscando el camino del Señor. Y estamos buscando también encaminar a nuestros niños. ¿Esto qué significa? A nuestras generaciones. Que nuestras generaciones también conozcan de este ayuno, que nuestras generaciones conozcan del Señor y su bondad, para que las generaciones de ellos también lo conozcan. Cuando hayamos entendido y puesto por obra la palabra de Dios, fíjese bien lo que dice el versículo 9. Dice, entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá. ¿Qué le va a decir el Señor? Heme aquí. Heme aquí. Cuando estamos desatando las ligaduras de impiedad para presentarnos a Él, y entonces el Señor sí nos va a representar y va a decir, heme aquí. ¿No le parece maravilloso que mismo Dios está respondiendo a lo que estamos ofreciendo? Es decir, que la ofrenda en medio de ese ayuno y oración han sido aceptadas y contestadas, porque han sido agradables al Señor y han subido como aroma fragante a su presencia. El Señor sí escucha. Y usted, cuando busque de Él en sus caminos, lo estará viendo. Verá cómo se derraman grandes bendiciones en su corazón, en su vida, en lo que usted emprenda. Verá el crecimiento espiritual que el Señor le está apoyando y le está diciendo, síguele, hijo, vas bien, busca de mí, te voy a mostrar esos caminos que tú quieres, pero no en medio de tu impiedad, no en medio de tu egoísmo. ¿Por qué? Porque entonces ahora Dios ya vio que usted puso primero a Dios en su corazón antes que los intereses personales y egoístas que pretendemos que nos cumpla. Cuando esto sucede, usted se va a dar cuenta que está tocando el corazón del Señor, que el Señor no tan solo le está derramando alguna bendición material, sino que está sosteniendo su corazón, que está sosteniendo su vida espiritual, que lo está haciendo crecer, que lo está haciendo creer, que lo está haciendo buscar de la presencia del Señor. Estaremos entonces tocando el corazón de Dios.
Y el Señor sí responde de manera favorable. Y no se le olvide que el Señor le va a decir: heme aquí, heme aquí, para poner en primer lugar en su corazón las necesidades del reino de Dios. Dios nos hace saber cómo agrada a Él el ayuno. Ya nos lo dijo: no busque formas, no busque rituales para hacerlo. Dios es muy claro con lo que nos pide: volvernos a Él con un corazón arrepentido y buscar de su rostro en medio de ese ayuno para que nuestras oraciones sean escuchadas. No lo hagamos en nuestra justicia, sino siempre cimentados en la justicia de Dios. No pretenda que su justicia es la correcta. La justicia que debemos de aplicar, nos dice, es la del Señor. Pretender ayunar de manera únicamente externa no nos dará una respuesta más rápida a nuestras necesidades. Un ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios y que nos conteste rápido. No, no es para eso. Para convencerlo de que siga nuestros planes egoístas. No, no es para eso. Lo que hace el ayuno es ayudarnos a ver nuestra situación a través de sus ojos y ser cada día más obedientes a su palabra. En medio del ayuno el Señor le va a revelar también qué es lo que quiere que usted le entregue, no tan solo la forma externa. Le va a revelar el pecado, los pecados que debemos de estarle entregando para que sea grato lo que estamos ofreciendo al Señor. Ayunar sí es un deseo intenso de escuchar al Señor, sí, pero no es material, es espiritual. Y lo vamos a hacer por un periodo de tiempo para conectarnos con Él. Y la disposición de abstenernos de comida o de sólidos, de comida material o sólida, sí, también debemos de tener esa disposición. Que eso sea en su intimidad. Recuerde que el propósito del ayuno es prepararle para que pueda acercarse más a Dios y recibir su aliento, su dirección, que le muestre sus caminos como lo estamos buscando. Solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y no tan solo para recibir cosas materiales. Este es el ayuno efectivo que usted realizará, presentará al Señor. Gócelo, disfrútelo, no sufra con la forma. ¿Puedo tomar Coca-Cola o no puedo tomar Coca-Cola? ¿Puedo comerme unas papitas o no puedo comerme unas papitas? No. Ofrezca su corazón al Señor y desate las ligaduras de pecado para que mantenga su relación estrecha con el Señor. Para eso sí, es su ayuno. Póngase de pie, iglesia. Para que el ayuno sea efectivo, hágalo dentro del contexto de su relación personal con el Señor y póngase a cuentas con Él. Recuerde que no debe de ser por motivos egoístas o para pretender convencer a Dios de que le conceda algo, mucho menos para parecer más santos que los demás,
como el fariseo aquel que dice: yo diezmo, ayuno y entrego todo a ti, no como los pecadores que están acá. No, no quiere esa clase de ayuno el Señor. Cuando decimos hacer un ayuno, debe de ser para acercarnos a Dios, para escuchar su voz, que nos revele la condición espiritual y que entonces enderece nuestro camino. Que ayunemos para amar verdaderamente el reino de Dios y pedir que crezca, y que cada día traigamos por medio de su palabra a aquellos que están perdidos. Que nuestro ayuno sea para que los anhelos del corazón de Dios estén implantados en los nuestros. Ame a Dios, ame la visión de Dios, para que su ayuno sea efectivo. Ofrezca en este momento su ayuno con confesión y arrepentimiento de pecados. Hágalo. Si no lo ha hecho, hágalo. Y mantenga su relación estrecha con Dios.